Eh, Buenas a todos. El día de hoy, continuando con el programa de formación para la residencia, vamos a continuar con los temas de traumatología elegidos para la gestión 2020. Eh, Se han reducido un poco en comparación a los años anteriores. Y vamos a empezar por el tema de luxaciones. Esto sí se ha reducido bastante, ya que solo tenemos que hablar nada más de las luxaciones de codo, cadera y rodilla. Entonces, para poder hablar de una luxación tenemos que saber primero qué es. Entonces, ¿qué es exactamente una luxación? Entonces, por concepto debemos decir que la luxación es una pérdida de contacto entre dos superficies articulares. En su mayoría requieren una reducción urgente, no excepto la luxación acromioclavicular, que esa la podemos un poquito retrasar en el tratamiento. La consideramos siempre una urgencia. ¿Por qué? Porque amenaza a las partes blandas, es decir, toda la parte muscular, la parte neurológica y la parte vascular, que son generalmente las que pueden lesionarse en este tipo de patologías. Lo que lo caracteriza siempre es el dolor, que es bastante intenso. El paciente prácticamente no puede soportarlo y nos puede condicionar a tener lesiones isquémicas, principalmente en el caso de la cabeza femoral. Entonces, una luxación es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares. ¿Cuál es la triada terrible de las luxaciones de codo? Bueno, ya hablando específicamente de las luxaciones de codo, generalmente se dan por caídas sobre la extremidad, ¿no? Con una característica, generalmente el paciente se cae apoyando a veces la mano. Vamos a hablar un poco más específicamente de la lesión un poco más adelante. Lo que caracteriza en su mayoría cuando es una luxación posterior es un desplazamiento del olecranon y de la cabeza del radio. Podemos tener una asociación de fracturas a nivel del codo, principalmente en la apófisis coronoides, que como vemos el olecranon puede desplazarse y al hacer este movimiento pues fracturamos acá la apófisis coronoides. Por la impactación que hay a ese nivel también podemos tener fracturas de cabeza de radio y también del olecranon, ¿no? Entonces la tríada terrible que se menciona en Schwartz es la luxación, la fractura de la coronoides y la fractura de la cabeza de radio. Entonces la tríada terrible en las luxaciones de codo según Schwartz es la luxación, la fractura de coronoides y la fractura de la cabeza de radio. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de las luxaciones de codo posteriores? Entonces, los tipos de luxación frecuentes en el codo van a ser estos dos. Vamos a hablar de los más frecuentes y los más sencillos. Entonces, está la luxación anterior, que puede ser por una fuerza directa que golpea la parte posterior del antebrazo con el codo en flexión. Entonces, en ese caso es como una contusión a nivel del olecranon, puede ser, o en la parte proximal del antebrazo, que va a hacer que este se vaya hacia adelante, ¿no? Entonces nos va a dar una luxación que es anterior, que es bastante rara. La que más nos interesa es la posterior, que generalmente, como mencionábamos en un inicio, el paciente cae con la mano extendida, apoyando la mano, haciendo un movimiento de hiperextensión del codo. Hay un valgo y una abducción del antebrazo. Entonces, toda esta
combinación de movimientos hace que el codo, el olecranon, se vaya hacia atrás, ¿no? Entonces nos da una luxación posterior. Entonces el mecanismo de elección en las luxaciones de codo posteriores es una hiperextensión del codo valgo y abducción del antebrazo. Clínicamente, ¿qué signo nos ayuda a guiar el diagnóstico de una luxación de codo? Clínicamente en un codo normal siempre vemos el triángulo de Nelaton, ¿no? Que es de los epicóndilos, el epitrócleo, el epicóndilo y el olecranon, que forman un triángulo. Entonces, en cualquier luxación de codo vamos a tener una completa alteración de este triángulo, ¿no? Que nos va a guiar para llegar al diagnóstico. Entonces, clínicamente nos encontramos con la alteración del triángulo de Nelaton. ¿Cómo se realiza la reducción de las luxaciones posteriores del codo? Entonces, vamos a hablar un poco de la reducción de las luxaciones posteriores. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento prácticamente inmediato, siempre guiándonos en los hallazgos radiográficos. Obviamente vamos a pedir dos proyecciones, que es lo que siempre vamos a solicitar en cualquier lesión osteomuscular traumática. Necesitamos siempre sí o sí ver dos proyecciones. En caso del codo vamos a pedir una radiografía AP y una radiografía lateral para definir el tratamiento. Entonces, en el caso de que tengamos una luxación posterior, vamos a realizar la reducción cerrada. Esto prácticamente inicia con la corrección del desplazamiento, que puede ser medial o lateral, dependiendo de lo que encontremos en la radiografía. Realizamos tracción longitudinal, como vemos aquí, con la contratracción. Es decir, necesitamos a alguien que nos ayude a agarrar el brazo mientras nosotros corregimos la medialización o lateralización del codo con tracción y hacemos una tracción longitudinal. Tras realizar esto podemos empujar un poco la punta del olecranon para posteriormente, tras realizar la tracción longitudinal, ir hacia la flexión, ¿no? Cosa de que pueda volver a su lugar. Una vez que estamos seguros de que hemos reducido el codo, después de escuchar un chasquido y ver que tenemos arcos de movimiento de ese nivel, el tratamiento a seguir es la inmovilización con una férula braquipalmar, que se usa generalmente de 7 a 10 días. Y posterior a esto tenemos que realizar ya la fisioterapia, ¿no? Debemos recordar que cuando hay una luxación del codo tenemos una variación considerable de la cápsula articular, del ligamento colateral lateral, y también se puede romper el ligamento colateral medial. Entonces podemos quedar con un codo inestable que vamos a dar chance de que cicatrice con la inmovilización. Entonces, ¿cómo realizamos la reducción de las luxaciones posteriores del codo? Hacemos una corrección del desplazamiento medial o lateral, la tracción longitudinal y flexión del codo. Ya pasando a otro tema, pues clínicamente, ¿cómo reconocemos una luxación posterior de la cadera? Bueno, entonces en las luxaciones de cadera vamos a considerar siempre que va a ser un trauma de alta energía, ¿no? Porque se necesita una fuerza bastante importante para poder luxar la cadera, que es una de las articulaciones más grandes del cuerpo, y es una de las más reforzadas. Entonces, una de las más frecuentes es la luxación posterior, que muchas veces se da porque hay un golpe a nivel de la rodilla que puede desplazarnos la cabeza de fémur hacia atrás, ¿no? Lo que encontramos principalmente es un miembro inferior que está cortado, porque la cabeza del fémur, miren que está aquí atrás, entonces prácticamente jala toda la extremidad, ¿no? Entonces va a estar
principalmente acortado por la ubicación posterior de la cabeza. Seguimos el eje del fémur y este nos va a estar rotado internamente. Fuera de eso se acompaña de aducción, es decir, que va a estar acercado hacia la línea media y se va a encontrar en flexión. Es la posición clásica que decía, no la posición de bañista sorprendido, la posición púdica. Entonces, este tipo de luxaciones muchas veces se acompañan también de fracturas de acetábulo. Entonces, tras realizar la reducción cerrada, tenemos que siempre tomar una tomografía y radiografías de control para ver la afección de este acetábulo, ¿no? Que a veces incluso puede ser muy inestable la fractura, que nos va a hacer que se vuelva a luxar. Para la reducción tenemos varias técnicas, entre ellas está principalmente la de Alice, que es una tracción longitudinal con juego de rotación interna y externa, haciendo una contra a nivel de las crestas ilíacas. Y realizando esta tracción vamos a poder volver a poner la cabeza al acetábulo y posteriormente hacemos la extensión de la cadera. Esa es una de las maniobras para la reducción de la cadera, de la luxación de cadera. En cuanto a las luxaciones anteriores, aquí recordamos que la cabeza está hacia adelante, es una de las menos frecuentes. El miembro inferior puede estar un poco alargado, pero lo que más nos llama la atención es que hay una abducción, es decir, el miembro está separado y está en rotación externa, ¿no? Por el mismo hecho de que la cabeza está aquí adelante, pues jala todo el eje del fémur llevándolo en esta posición. Entonces, esa es la posición que clásicamente se conoce como la posición impúdica. El tratamiento en este tipo de casos se basa más que todo en tracción longitudinal, juego de rotación interna, y también podemos hacer una contratracción a nivel de la parte proximal del fémur para posteriormente realizar una aducción del mismo, cerciorándonos que la cabeza ya está en su lugar. Entre las clasificaciones de las luxaciones de cadera, principalmente en general van a ser anteriores o posteriores. Las posteriores se van a dividir según los cuadrantes que tenemos acá. Pueden ser posteriores ilíacas o isquiáticas y las anteriores pueden ser púbicas o obturatrices. De las que vemos que, como decíamos, las posteriores son las más frecuentes, de las cuales la ilíaca se da en un 50%, la isquiática en un 25%. Y de las anteriores, la púbica es en un 10% y la obturatriz en un 15%. Entonces, clínicamente, ¿cómo reconocemos una luxación posterior de la cadera? Pues porque tenemos rotación interna, aducción y flexión de la extremidad. ¿Qué estructura importante pueden lesionar las luxaciones de la cadera? Entonces, anatómicamente sabemos que el nervio ciático sale por la escotadura ciática, que va a estar en estrecho contacto con la articulación de la cadera. Entonces, en algunos casos, cuando hay una luxación posterior, podemos tener una compresión del nervio ciático, y es lo que tenemos que evaluar siempre cuando el paciente nos llega a la emergencia, ¿no? Ver la lesión neurológica que puede haber en estos pacientes. Entonces, es por eso también que es una urgencia la reducción, porque fuera de que tiene mucho riesgo de hacer una necrosis avascular la cabeza mientras más tiempo esté fuera del acetábulo, pues también tenemos el riesgo de la compresión del nervio ciático. Entonces, la estructura importante que pueden lesionar las luxaciones de cadera es el nervio ciático. ¿Por qué las luxaciones de rodilla deben reducirse urgentemente? Bueno, entonces las luxaciones de rodillas son unas de las luxaciones menos frecuentes, pero que son las más peligrosas. Generalmente siempre se dan por un mecanismo de alta energía, es decir, hay una gran lesión, pueden ser accidentes deportivos que son muy fuertes,
o pueden ser accidentes de tránsito o caídas de altura, ¿no? Entonces, generalmente el problema más peligroso de este tipo de luxaciones es la lesión de la arteria poplite. Recordemos que a nivel de la rodilla, justo de la articulación, ahí atrás tenemos un paquete neurovascular bastante importante que nos va a llevar toda la circulación prácticamente a la parte de la pierna y el pie. Entonces, el mayor riesgo que tenemos en este tipo de lesiones, como ustedes ven, ya el fémur se puede, o bien el fémur se va hacia atrás, o bien la tibia se puede ir hacia atrás, o simplemente por el hecho de tener una distensión exagerada de la articulación de la rodilla, pues podemos tener una lesión de la arteria poplitea. Si bien no hay a veces un desgarro completo, pero podemos tener una lesión de la capa íntima de la arteria que nos va a llevar posteriormente a tener una trombosis arterial o por la sección del vaso, que nos va a llevar obviamente a tener una isquemia distal y posterior necrosis. Fuera de ello, también nosotros tenemos que ver que hay varios ligamentos importantes a nivel de la rodilla, entonces al tener una luxación ahí vamos a tener una inestabilidad multidireccional. Podemos tener una lesión del nervio peroneo que sabemos que pasa por la cabeza del peroné, entonces este también se puede o desgarrar o elongar demasiado, causándonos una neuropraxia que nos va a llevar a un pie caído, un pie nequino. Y bueno, necesita una reducción urgente, ¿no? Además de que no podemos mandar al paciente ya de que le reducimos la rodilla, lo despachamos, no, es un paciente que requiere una observación para ver el riesgo de lesión vascular que podía haber habido. Entonces, en las luxaciones de rodillas se deben reducir urgentemente, más que todo por el riesgo de lesión vascular. ¿Qué ligamentos de la rodilla son los más afectados en las luxaciones de rodilla? Entonces, recordando la anatomía de los ligamentos, pues tenemos 4 ligamentos que son los más importantes, hablando generalmente en la rodilla, de una forma más generalizada, por decirlo así. Entonces, tenemos los más importantes y que nos van a dar una estabilidad anteroposterior, que son los ligamentos cruzado anterior y posterior. Al haber una luxación de la rodilla, los primeros ligamentos que se rompen son estos, el cruzado anterior y posterior. Ya secundariamente, dependiendo el tipo de lesión que hayan tenido, puede haber rupturas totales o parciales en el colateral medial o colateral lateral, pero los que más nos interesan y los que más se ven afectados en este tipo de luxaciones son los ligamentos cruzados anterior y posterior. Entonces, los ligamentos de la rodilla más afectados en luxaciones de rodilla son los ligamentos cruzados anterior y posterior. Bueno, de esa forma hemos dado fin a la primera charla a la charla de luxaciones, que como ustedes han visto ha sido, bueno, se ha resumido bastante porque ya no hablamos de las luxaciones del codo, de pie, entre otras. Digo, las luxaciones de hombro o de pie, y pues ya se reduce un poco el temario, ¿no? En este caso. Bueno, espero que les haya servido la charla y bueno, nos estaremos escuchando en la siguiente. Gracias.